Bienvenidos, nos volvemos a encontrar para continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a intentar cubrir una porción más amplia. Iremos desde el capítulo 6, versículo 53, hasta el capítulo 7, el versículo 13. Es una porción más larga y nuestro estudio también será más largo, pero es importante tratarla en conjunto porque hay una continuidad en el pensamiento. Ya digo, el estudio será un poco más largo, pero bueno, tiene la ventaja el vídeo y el audio de que usted puede parar en cualquier momento y continuar más tarde si se le hace muy largo. Pero de cara a la exposición para mí es mejor, creo que es más apropiado exponerlo todo junto. Y el tema que tenemos que tratar es realmente importante, como van a ver. Es un asunto esencial para la fe. Bueno, no quiero adelantar más. Lo primero que vamos a hacer, como tenemos por costumbre, es leer juntos el pasaje y después ya empezaremos a ver todo lo que nos dice. Por lo tanto, Marcos capítulo 6, versículo 53 dice así: Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dejamos por el momento nuestra lectura aquí. Bueno, son dos pasajes que tienen continuidad entre ellos. El primero es una especie de resumen del ministerio, de aquella etapa del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, en el norte del país. Y acto seguido, como continuación y en contraste, nos vamos a encontrar ese importantísimo tema al que vamos a dedicar más atención en esta sesión, que es el tema de la tradición. Fundamentalísimo este tema, fundamentalísimo. No sé explicar la importancia que tiene con palabras, me parece que muy importante. Bueno, primero dediquemos unos minutos a ver esta primera porción que ya digo tiene que ver es una especie de resumen del ministerio del Señor Jesucristo en aquella época. Como ustedes recordarán, bueno, pues el Señor y los discípulos llevaban un ritmo vertiginoso en aquella época. Las multitudes, después del ministerio del Señor y de la misión de los 12
discípulos predicando por todos los sitios, bueno, la expectación y las personas que seguían al Señor Jesucristo se multiplicaban, de tal manera que no tenían ni tiempo para comer. Así que era un ritmo pues escalofriante, era tremendo, una velocidad, no había tiempo para nada, ni para descansar. Bien que lo habían intentado, recuerdan una de las porciones anteriores, buscaban un lugar retirado donde poder descansar, ni aún así pudieron. Las multitudes les abordaban por todos los sitios donde ellos estaban y le buscaban. Así que había un tráfico de personas que iban y venían en busca del Señor Jesucristo constante. Y venían porque, bueno, pues había mucha expectación en torno a Jesús. Ellos pensaban que podría ser el Mesías, estaba cerca la fiesta de la Pascua y eso pues caldeaba más aún si cabe los ánimos. Y le buscaban insistentemente por aquí y por allá, por todos los sitios. Y ahora cuando vuelven otra vez de la travesía por mar, pues nada más que llegan a la tierra de Genesaret, automáticamente le identifican y ya están allí todos ellos. Este es el punto más álgido del ministerio del Señor Jesucristo en la parte norte del país, en Galilea. Todo el mundo buscándole. Dice entonces el evangelista que saliendo de la barca enseguida la gente le reconoció. Recuerdan que hemos mencionado que este es uno de los temas que en esta sección van salpicando constantemente los pasajes. ¿Quién es Jesús? Y aquí dice que automáticamente enseguida que bajaron de la barca le reconocieron. ¿Quién es Jesús? Bueno, ellos le reconocen, pero ¿qué reconocen? ¿Qué entienden? ¿Quién entienden que es Jesús? Y aquí es donde, bueno, si miráramos el pasaje paralelo, en Juan, en el capítulo 6, los versículos 25 y 27, veremos que realmente lo que estaban conociendo de Jesús, le reconocían como alguien que hacía milagros, que sanaba a las personas, que les daba de comer, alguien que hablaba bonito, que sí, que decía cosas bellas, pero sobre todo, ya vemos en este pasaje, que le buscaban porque, bueno, estaban enfermos y necesitaban algo de él. Pero fíjense lo que dice el Señor a aquellas multitudes que estaban buscándole. Esto es el pasaje paralelo en Juan capítulo 6, versículo 26. Capítulo 6, versículo... Sí, lo he dicho bien, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjense cómo el Señor le reprende. Es el mismo contexto, en diferentes evangelios, pero la misma situación. ¿Qué les dice el Señor? Me buscáis porque habéis comido y os saciasteis, pero debéis de buscar algo más permanente, las cosas eternas, no lo temporal, no lo perecedero. Y ellos estaban inmersos en esto, su interés se reducía a las cosas materiales, a lo que podían sacar del Señor Jesucristo, comida, sanidad para su cuerpo, y era triste porque le reconocían pero no sabían quién era. Todavía no se habían dado cuenta de que era el mismo Hijo de Dios, el Mesías de Dios, pero no lo recibían como tal, tenían un concepto hecho a su propia medida de cómo debía de ser el Mesías, y no aceptaban lo que él había venido a hacer. Era triste. Sin embargo, el Señor dice que comenzaron a traerle enfermos de todas las partes. Y esto era porque el Señor, a pesar de que ellos le buscaban con unas intenciones que no eran las correctas, y a pesar de que tampoco entendían quién era el Señor, lo extraordinario de todo esto es que el Señor siempre estaba presto, estaba dispuesto a servirles, a hacer lo que ellos necesitaran. Ya lo hemos visto que incluso abandonaba otros planes que él tenía para dedicarse plenamente a lo que ellos le pedían. Y nunca fracasó, no hay un solo registro
que el Señor tuviera que decir, pues no puedo sanarlo, esta es una situación muy complicada. Nadie que se cruzara con el Señor Jesucristo en su camino y que tuviera una necesidad y fuera y le pidiera algo, se iría de balde, iría sin lo que había pedido, porque el Señor cuidaba de todas las personas. Era así siempre, generoso y todopoderoso. Entonces, esto era un testimonio también para ellos. Pero qué triste que las personas eran así y desgraciadamente no hemos cambiado tanto. Muchas personas siguen yendo a Dios solamente cuando tienen problemas, como estas personas aquí. Tenían enfermedades, tenían necesidades, iban a Dios. Pero cuando todo iba bien, ¿cuántos volvían a Dios para darle gracias? ¿Se acuerdan de la historia de aquellos leprosos? Solamente uno volvió y era samaritano, dice el evangelista. ¿Cuántos vuelven a dar las gracias a Dios? Cuando las cosas nos fallan, rápidamente buscamos a Dios, pero cuando todo va bien, nos sentimos seguros, ya no necesitamos a Dios. Ni siquiera le damos las gracias por lo que tenemos. Y tenemos tantas cosas para darle gracias a Dios, tantas y tantas cosas. Desgraciadamente, ya digo, esto es algo propio de la naturaleza humana caída, que buscamos a Dios por lo que nos interesa. Como muchas personas también que con frecuencia pues van a la iglesia y van buscando algo de Dios en la iglesia. Y si no reciben lo que esperan, pues se van enfadados. Cuando lo que Dios, nos viene a dar es la salvación y nadie se va a ir sin la salvación si se la pide a Dios. Pero muchas veces buscan a Dios por otras razones o van a la iglesia buscando otras cosas que no siempre les podemos dar. Lo que sí que les podemos ofrecer siempre, y es un raudal inagotable, es la salvación de Dios, la gracia de Dios para el hombre pecador. Pero, ¿qué es lo que vienen buscando las personas de Dios? ¿Vienen buscando realmente esto? ¿Salvación? ¿O vienen buscando otras cosas, ya digo, perecederas, en el ámbito de lo material, de lo que pasa? Pues si buscan eso, saldrán defraudados. Y habrán perdido la auténtica bendición, que es conocer a Cristo, conocerle en toda su gloria, en todo su poder. Ahora, en aquel momento, a diferencia de muchos otros que en el día de hoy pretenden hacer milagros en el nombre del Señor, dice que todos los que le tocaban quedaban sanos. El índice de éxito era del 100%. No había nadie que se fuera, ya digo, sin haber recibido lo que buscaba del Señor, en este plano también, porque Él es muy generoso, Aquí se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho en el capítulo 35, versículos 4 al 6. Isaías 35, versículos 4 al 6. Dice aquí: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Bueno, Dios mismo dice que vendría y haría esto. Y el que estaba allí era Dios mismo hecho hombre. ¿Quién si no cumplía qué cumplimiento más claro de esa profecía, ¿no es cierto? Aquí lo que ellos estaban recibiendo era una clara evidencia de que Jesús era el Mesías. Pero solamente lo veían, en la mayoría de los casos, me temo, como un sanador. Como alguien que hacía milagros espectaculares, que les sorprendían a todos, pero no veían en él a un Salvador. Y lo que él quería hacer por ellos, en último término, era salvarles. Toda la solución de estas otras cosas era temporal. Tarde o temprano volverían a aparecer. Si nos curan de una enfermedad, vamos al médico, nos operan de algo que estamos muy mal. Bueno, pues por el momento nos han arreglado y vamos bien un tiempo. Pero tarde o temprano volvemos a tener otra cosa. O esa u otra cosa diferente. Pero algo vamos a tener. Pero lo que el Señor quería ofrecerles era algo permanente, algo eterno. La salvación eterna. Se prestaba a hacer estas otras cosas porque eran evidencias que les podrían ayudar para creer en Él como el Mesías. Pero se quedaron en los milagros. Satisfechos con lo que recibían, ya no buscaban más del Señor. Qué triste, qué triste. Pero
continuamos nuestro relato en el capítulo 7 ahora. Y lo primero que vamos a ver es un fuerte contraste que se manifiesta en estas dos posturas tan enfrentadas. Por un lado, lo que es el ministerio del Señor sanando a todos los enfermos, y por otro lado ahora estos fariseos que llegan, estos fariseos y estos escribas que llegan y que lo único que tienen interés es en sus tradiciones y basándose en sus tradiciones desprestigiar al Señor Jesucristo y obstaculizar lo que el Señor estaba llevando a cabo. Vamos a ver este contraste tan fuerte. El Señor dando al pueblo que eran como ovejas sin pastor, dándoles sanidad, llevándoles la palabra de Dios, y los líderes religiosos venidos desde Jerusalén, lo único que les importa son sus tradiciones, y ya digo, las usan para bloquear, para ridiculizar y desprestigiar el ministerio del Señor Jesucristo. Todo, ya digo, en base a la tradición, y esta es la cuestión clave en este pasaje, la tradición. Y aquí vamos a ver que es un tema fundamental, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Aquí hay un choque fuertísimo, fuertísimo, de las más grandes controversias que el Señor Jesucristo tuvo con los religiosos de su tiempo, por eso debemos de estar muy atentos, porque lo que está en juego, lo que se debate, es qué lugar tiene la tradición frente a la palabra de Dios. La tradición de los hombres frente a la palabra escrita de Dios. Y vamos a ver, ya lo anticipo, que el Señor Jesucristo pues consideraba la palabra de Dios escrita como la única norma de fe y de conducta. Y esto sin lugar a dudas es un tema importantísimo, importantísimo, no solo porque fue un asunto de debate entre el Señor Jesucristo y los religiosos de su tiempo, sino porque lo que se viene a discutir, a tratar es cuál es nuestra verdadera fuente de autoridad. Cuando decimos que hay que creer tal cosa o que hay que hacer tal otra cosa, ¿sobre qué autoridad lo podemos decir? Y el Señor Jesucristo iba a defender que la única autoridad que el hombre, a la que el hombre debe de escuchar es a la palabra de Dios escrita. Pero ellos argumentaban que no, que la palabra de Dios escrita era importante, pero que había otra tradición que habían heredado oralmente, esto sería, dirían ellos, la tradición escrita, pero que había otra tradición oral, que no estaba aquí, que era igualmente importante y que había que darle tanta importancia o más que a la propia tradición escrita. Y esto era la discusión. Y digo que este debate es muy importante también para nosotros en este tiempo, porque el hombre, como diría Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquello que los judíos hicieron en aquella época, pues lo hemos visto repetirse también en nuestra propia época, en nuestro propio tiempo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los católicos y los evangélicos, por ejemplo? Pues la diferencia fundamental es que partimos de la misma base, hasta ahí estaríamos de acuerdo en que tanto católicos como evangélicos consideramos que la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada por Él y que es una norma de autoridad. No hay discusión en cuanto a esto. Hasta aquí estamos de acuerdo. Bueno, pues si solamente estuviéramos llegáramos hasta ahí, iría todo de maravilla. Pero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que nosotros, los evangélicos, nos quedamos aquí y los católicos añaden la tradición a la palabra de Dios. Lo veremos al final de este estudio, en los distintos concilios que ha tenido importantes, de peso, que ha tenido la Iglesia Católica, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II, en todos los documentos modernos, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en todos ellos se enfatiza clarísimamente, sin dejar ningún lugar a la duda, que la tradición es tan importante o más que las propias escrituras. Y esto es cuando las personas nos preguntan, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre los católicos y vosotros, los evangélicos? Pues la diferencia fundamental de la que arranca todo es esta, que mientras que nosotros solamente creemos en la palabra de Dios escrita, el católico tiene la palabra de Dios escrita más la tradición, todo lo que han ido heredando de hombres a lo largo de los siglos. Y de ahí surgen todas las demás diferencias. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido conversaciones largas con un amigo católico
hablando, por ejemplo, acerca del Papa, de la jerarquía católica, del Papa especialmente. Y llegó un momento que el hombre me dijo, dice, bueno, está claro que esta conversación no va a llegar, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque me decía él, tú te basas exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice, y bueno, pues evidentemente si solamente tenemos la Biblia, pues no podemos justificar todo lo que la Iglesia Católica ha montado en torno al Papa católico. Pero él me decía, pero es que yo creo que no solamente debemos de escuchar la Biblia, debemos de escuchar también la tradición. Y entonces con la tradición sí que podemos justificar el papado. Bueno, ahí estaba la diferencia. Todo arranca, la base de todo está aquí, en que nosotros solamente aceptamos esta norma de autoridad, mientras que ellos aceptan otra autoridad. Hablamos, por ejemplo, de María, la Virgen María, como mediadora entre Dios y los hombres, o orar a los santos. Bueno, pues no va a encontrar usted ninguna evidencia en la palabra de Dios, pero sí que la va a encontrar en la tradición. Así que nos vamos a encontrar que hay el católico tiene dos fuentes de autoridad. Yo sé que en este momento muy probablemente nuestros amigos católicos van a apagar el vídeo o el audio y se van a olvidar de esto. Y lo primero que van a hacer es poner un no me gusta al vídeo en YouTube o donde lo estén viendo. Bueno, yo no les voy a pedir que pongan un me gusta, no ese es mi estilo, como ya saben ustedes. Y si quieren poner un no me gusta, pues pónganlo a gusto. No hay tampoco ningún problema por eso. Creo que no voy a perder el sueño esta noche por esta cuestión. Pero lo que sí que les voy a pedir es que por lo menos escuchen lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la tradición. Intenten verlo sin las gafas evangélicas y sin las gafas católicas. Quítense las gafas y mírenlo directamente en la palabra de Dios. Que no lo vean a través de ningún prisma, de ningún... con otro color, con otro formato, que puedan ver directamente lo que dice el Señor Jesucristo. Porque al menos a mí no me respetarán, muy probablemente, y tampoco lo pido. Pero sí que deben de tener en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de este tema. Es fundamental, es el punto donde los evangélicos y los católicos nos dividimos. Porque nosotros solo aceptamos la autoridad de la Biblia, porque creemos que es inspirada por Dios. Ahora, ¿tenemos base para decir esto? Pues este pasaje confirma exactamente esto, porque esa actitud de mantener la tradición al mismo nivel o por encima que las Escrituras era exacta, calcada, la actitud de los fariseos. Ahora lo es de los católicos, pero antes lo era de los fariseos. Ahora, vamos a ir entonces viendo parte por parte lo que ocurrió. Lo primero que vemos es que aquí hay unos fariseos que acaban de llegar de Jerusalén. Unos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Y estos venían mandados por sus líderes en un estrato más alto, alarmados por el éxito, la forma en la que las multitudes estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Así que intentan contrarrestar esta fama del Señor, enviando nuevamente a estos fariseos y escribas para que buscaran la forma de impedir que el Señor Jesucristo fuera adelante. Y es una pena que hicieran un viaje tan largo con esta única finalidad, la de estorbar al Señor Jesucristo, justo en este momento cuando Él se encontraba tan ocupado atendiendo a las personas necesitadas que eran como ovejas sin pastor. Lo vemos, es triste que lo interrumpen en su enseñanza, lo interrumpen en las sanidades que estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tanto les preocupaba para que tengan que interrumpir al Señor en este momento? Bueno, pues lo que les preocupaba nos lo dicen ellos. Dice, porque el argumento tan importante de esos fariseos y escribas es porque habían visto a los discípulos comiendo pan con las manos inmundas. Qué tremendo. Tal vez habían llevado pan, ¿se acuerdan que antes de cruzar en barca el Señor había multiplicado los panes y los peces, habían sobrado 12 canastas llenas? Quizás cogieron una para el camino, la llevaban allí y como era un momento que no había ni tiempo para comer, pues echaron mano de algunos panes, según bajaron de la barca o estaban por allí, pues estaban comiendo. Y lo ven los fariseos y los escribas, están comiendo pan con las manos inmundas. Y eso es lo que origina todo el problema. Ahora, ¿qué había de malo en comer el pan de esa manera? ¿Por qué ponen el grito en el cielo y se lamentan y se escandalizan tanto
de lo que estaban haciendo. Bueno, pues el evangelista Marcos lo explica presuponiendo que va a haber lectores gentiles, como nosotros, que no entenderemos esto porque era algo propio de los judíos. Bueno, pues sí, se trataba básicamente de costumbres judías relativas a los lavamientos ceremoniales. Y para que podamos entender esto, pues tenemos que decir que lavarse las manos, nosotros pensaríamos que era una cuestión de higiene. No, 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 no. Tiene que ver con una cuestión ceremonial, de ritos ceremoniales. Y es importante subrayar que es verdad que en el Antiguo Testamento pues había muchos lavamientos, abluciones, pueden ver en Hebreos capítulo 9, versículo 10, que recoge mucho de la legislación que encontrarán en Levítico y en estos sitios, los lavamientos. Pero no va a encontrarse usted nunca, en ninguna parte del Antiguo Testamento, nada como lo que originó en este momento las iras y que se escandalizaran tanto estos fariseos. No había ningún mandamiento en cuanto que no se podía comer pan con las manos, bueno, supongo que no las llevarían sucias, pero que no hubieran hecho una ablución, unos lavamientos. Eso no venía de la ley de Dios. Este es el detalle importante. No venía de la ley de Dios. Venía de la tradición de los ancianos. Era algo que ellos habían añadido a la ley de Dios. Eso es una tradición. Y el Señor se va a referir a ello como tradiciones de hombres. Algo que ellos habían añadido a la palabra de Dios. Le llamaban las tradiciones de los ancianos. Y ahora, pues en su afán por cumplir minuciosamente con estos lavamientos externos, pues se habían olvidado del verdadero propósito de la ley de Dios, de lo que sí que decía la ley de Dios. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito de los lavamientos, de estas abluciones? Bueno, pues que ellos miraran hacia el interior y pensaran en la necesidad que ellos tenían de limpieza interna. Era un símbolo externo de algo a lo que ellos tenían que prestar mucha atención en el interior de sus propios corazones. Un símbolo. Bueno, pues ellos habían cambiado lo externo, lo habían cambiado y habían creado una nueva normativa a su estilo, y a cambio se habían olvidado de lo que sí que decía la palabra de Dios, que era ese llamamiento a la limpieza interna. Se preocupaban de lo externo, pero se olvidaban de lo interno. Y se habían endurecido estos fariseos en esta época, en el tiempo de Jesús, se habían endurecido hasta tal punto estas exigencias. Aquellos hombres se mostraban inflexibles, escrupulosos en el cumplimiento estricto, exacto de aquellas tradiciones. Que eso era, desde su punto de vista, lo que distinguiría a un judío ortodoxo, a un judío fiel, a un judío que andara bien con el Señor. Aquel que se lavara las manos, aunque no prestara atención a lo que había dentro de sus corazones. Y bueno, pues era algo que ellos tenían totalmente estipulado, había una normativa precisa, ellos le dirían, está escrito por los rabinos de aquella época, la forma correcta en la que tendrían que lavar las manos. Primero tendrían que poner las manos así, un poco ahuecadas por dentro y derramar agua en cada una de las manos, y luego con el puño de la otra mano pues frotarse las palmas y hacer lo mismo con la otra, y luego pondrían las palmas hacia abajo y volverían a mojar agua, a chorrear agua por arriba para que cayera todo el agua que había con la que había quedado sucia. Bueno, desde un punto de vista higiénico, mucho me temo que esto pues realmente no solucionaba la cuestión, que realmente no se lavaban bien las manos. Lavar las manos bien, harían falta otras cosas, pero ellos decían que esto era suficiente, y eso pues era un rito que ellos al que daban una importancia tremenda. De hecho, se cuenta la historia de un rabino que había sido encarcelado y le daban muy poquita agua para beber y muy poquita comida. Pues estuvo a punto de morirse de sed porque el poco agua que le daban la usaba el hombre para lavarse antes de comer. Y entonces comía pero no bebía, y a punto estuvo de morir de sed. Porque para ellos darían la vida por ese asunto. Tan lejos habían llegado con el tema de las tradiciones. Así que claro está que cuando vieron a los discípulos
comer con las manos no lavadas ceremonialmente, pues automáticamente vieron la ocasión de oro para meterse con ellos y enfrentarse con Jesús, en la esperanza de que el pueblo, que sintonizaba bastante bien con este tipo de cosas, pues se pondría de parte de ellos, les apoyarían contra el Señor Jesucristo a fin de desprestigiarle. Y este es el espíritu religioso que tenían ellos, triste, muy triste, y despreciaban y olvidaban otras muchas cosas importantes. Tan preocupados estaban con lavarse las manos que se habían olvidado, por ejemplo, pues del milagro de multiplicación de panes y peces que el Señor había hecho, de cómo estaba sanando a todas las personas que acudían a Él necesitadas. Todo esto no les importaba nada. Pero en cambio, que estaban viendo comer pan con las manos sin lavar ceremonialmente, pusieron el grito en el cielo y se escandalizaron haciendo allí una obra de teatro, indignados, parecían indignadísimos. Esto es cómo funciona el espíritu religioso que se basa en las tradiciones. Bueno, especialmente los judíos, que eran muy dados a este ritualismo vacío, carente de significado y de valor para salvar a las personas. Pero ellos decían que así las personas se podrían salvar. A mí también me recuerda mucho a los musulmanes, y pues que tampoco se enfaden conmigo, pero que piensen en ello, porque el Corán fue escrito mucho después que se terminara de completar la Biblia, siglos después de que el Nuevo Testamento estuviera formado, y lo que hizo Mahoma fue en gran medida recoger todas las tradiciones que circulaban por ahí, normalmente las tradiciones que estaban aparte de la Biblia, y de eso hizo una religión. Y para ellos hay 5 puntos fundamentales que les dan la salvación. Pues el tema de ayunar, el tema de hacer sus oraciones, de dar limosnas, de ir a la Meca, bueno, todas estas cosas que ellos llevan con un rigor religioso tremendo. Son cosas externas, ponen su alfombrilla y se inclinan a orar y en dirección a la Meca, y allí oran y hacen sus oraciones 5 veces al día. Bueno, pensando que eso externo les va a salvar. Pero en realidad nada de eso tiene valor frente a lo que es la auténtica necesidad del corazón humano, pecador, que necesita mucho más que eso, necesita la salvación de Cristo por la obra de la cruz, por la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. No nos podemos limpiar de otras maneras. Pero el religioso tradicionalista se olvida de la palabra de Dios y se centra en esas cosas, dándoles una importancia suprema y pensando que con ellas puede alcanzar, con su cumplimiento puede alcanzar la salvación. Y ellos pensaban, evidentemente, que honraban así a Dios, pero en realidad lo que estaban manifestando era su incredulidad, porque habían dejado la palabra de Dios para establecer sus propias normas. Eran incrédulos, religiosos, muy religiosos, pero incrédulos hasta dentro del todo. Porque era esta maldad de despreciar la palabra de Dios para establecer la suya propia. Al final, como dice el apóstol Pablo, eso les llevó a la condenación. Y eran incrédulos y además se creían, sí, eran el pueblo de Dios, evidentemente. Pero se habían olvidado de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Ellos, el propósito de Dios era utilizar el pueblo de Israel como un trampolín para alcanzar a las naciones gentiles. Pero ellos se sentían superiores. Y estos lavamientos eran una expresión más de esa superioridad mal interpretada. Porque se lavaban después de volver de las plazas. ¿Por qué lo hacían? Por si en la plaza se hubieran cruzado, hubieran tocado, que no lo tocaban, pero lo hubieran tocado a un gentil. No podemos comer el pan después de haber tocado a un gentil, que no tocaban a un gentil, pero por si acaso se tenían que lavar las manos, porque no entendían la cuestión. Era una forma de sentirse, de expresar su superioridad sobre otros judíos que no cumplieran tan estrictamente como ellos las normas, y su superioridad frente a los gentiles. Las tradiciones solamente servían para eso, para establecer sus propias normas de conducta, para creer que tenían méritos y para demostrar ese espíritu religioso que les hacía ganar puntos en aquella sociedad que realmente era muy religiosa.
Bueno, pues este es entonces el ambiente que teníamos allí y por lo que se escandalizaron. Ahora, en cuanto a la tradición de los ancianos, es interesante también un poco que hablemos acerca de su origen. Según los rabinos de aquel tiempo, Moisés había dado a los ancianos de Israel la ley escrita, que encontramos en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero que también les había dado preceptos de forma oral, que no se escribieron, pero que sí que se transmitieron de generación en generación. Así que los rabinos decían que había dos formas en las que Dios se había revelado. Una que era la ley escrita dada por Moisés y otra la tradición oral, que había venido también de Moisés y que había pasado de forma, ya digo, oral de generación en generación. Pero esto que ellos afirmaban era mentira, no era cierto, no era cierto. Todo lo que Moisés tuvo que decir lo dijo y lo puso por escrito. La tradición oral surgió muchos siglos después, surgió en la época de Esdras. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia? Regresaron después del edicto de Ciro y intentaron poner en marcha nuevamente la vida religiosa del país. Y era una situación difícil porque habían sido expulsados por su idolatría y por su maldad. En Babilonia habían aprendido algo, volvían y querían hacer bien las cosas. Y tuvieron líderes espirituales que les orientaron muy bien y que hicieron una labor extraordinaria con ellos. Nehemías como gobernante, Esdras como sacerdote y escriba. Bueno, pues en la época de este Esdras, que enseñaba la ley de Dios, pues no solamente les explicaba la palabra, sino también les instruía acerca de la forma correcta en la que ellos debían de interpretar, debían de aplicar la ley a las distintas circunstancias de la vida. Y eso era bueno. Pero algo que inicialmente, este propósito bueno, originalmente, ya digo, en la época de Esdras, pues luego se multiplicaron las interpretaciones de la palabra de Dios, se fue mucho más lejos de lo que la palabra de Dios decía, se fueron creando tradiciones de forma interminable, incontable, y al final, pues las tradiciones orales llegaron a asfixiar a la propia palabra de Dios, porque casi ni se podía acceder a la palabra de Dios, porque había esa tradición oral que rodeaba, que era una especie de caparazón grueso que impedía acercarse a la ley de Dios. Tradiciones humanas que no permitían la vida espiritual de las personas. Y que, como dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, versículo 46, solamente servía para atar pesadas cargas a los hombres. Eran las tradiciones de los ancianos. ¿Y cómo habían llegado hasta ese punto? Pues muy fácil. El primer paso consistió en agregar a las Escrituras sus tradiciones como interpretaciones útiles. Entonces colocaban la tradición al mismo nivel que la Biblia, como algo que ayudaba a entender la Biblia. El segundo paso, que también dieron, fue ir más allá. Colocaron las tradiciones a la misma altura que la Biblia, ya no por debajo, no como una ayuda, sino al mismo nivel. Y en tercer lugar, las colocaron por encima de las Escrituras, hasta el punto de que ya no dejaban, como digo, ver las Escrituras. Y en cuanto a la fuente de autoridad, pues vemos que el Señor Jesucristo, cuando se le presentó este asunto y tuvo que dar su punto de vista autoritativo, él sí que tenía capacidad para decir qué era bueno y qué era malo. Cuando al Señor le preguntaron acerca de qué tradición tiene, qué autoridad tienen las tradiciones, él dejó bien claro, lo vemos aquí, lo vamos a ver en todas las partes, que él solo aceptaba la tradición de las Escrituras, no aceptaba la tradición oral y mucho menos el énfasis que los escribas daban a esa tradición. Para el Señor solamente las Escrituras. Y para nosotros, ¿qué autoridad aceptamos? ¿En base a qué autoridad aceptamos ciertas doctrinas o rechazamos otras? ¿Hay algún árbitro independiente que ponga fin a esta controversia? ¿Son las Escrituras la única norma de autoridad para nuestras vidas? ¿Tienen las iglesias, una iglesia evangélica, la iglesia evangélica en su conjunto, la iglesia católica, tienen autoridad para introducir nuevas tradiciones? Bueno, son cuestiones que nos podemos hacer, pero el Señor Jesucristo las contestó todas. La única norma de autoridad es la Biblia y todos los demás debemos de sujetarnos a esta norma de autoridad. Todo lo demás es diferente y no es bueno.
Si todos nos hubiéramos quedado en la Biblia, en la palabra de Dios escrita, todo habría ido mucho mejor. Pero dentro de la llamada cristiandad hay tantas diferencias porque no todos creemos en lo mismo. Si creyéramos en lo mismo seríamos iguales, pero no somos iguales porque no creemos en lo mismo. Y este es el mayor escollo que hay para poder unir a ambas, a evangélicos y católicos, por ejemplo. Porque o nosotros cedemos y aceptamos las tradiciones de los hombres como de la misma autoridad que la Biblia, o ellos desechan sus tradiciones para aceptar únicamente la Biblia. Este es el punto fundamental. Mientras no llegamos a eso, no vamos a estar nunca unidos. Pero nosotros creo que no debemos de movernos de donde estamos, porque el Señor Jesucristo dejó claro que a lo que daba autoridad era a las Escrituras, no a la tradición oral. Vamos a ir viendo mucho más de esto en este estudio. Ahora, ¿qué relación hay entre la tradición y las Escrituras? Esta sería una cuestión que también debemos de tratar. Bueno, la palabra tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a la otra. En el versículo 13 que hemos leído dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es eso, una tradición es algo que se transmite de una generación a otra. Bueno, si lo que se transmite de una generación a otra es la Biblia, no hay problema con la tradición, pero porque en ese caso las Escrituras y la tradición sería lo mismo, pero lo que ocurre con mucha frecuencia es que cada generación traslada a la siguiente generación no solamente las Escrituras, sino también, en cierta medida, su propia interpretación de las Escrituras, cómo se han apropiado de ellas, cómo las han vivido. Eso se transmite también a otras generaciones, y eso es a donde tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de asegurarnos de que lo que transmitimos a las siguientes generaciones sea exclusivamente la palabra de Dios. Y que si les transmitimos también ciertas interpretaciones, como hemos aplicado algunos principios bíblicos a nuestra vida, pues debamos de dejar claro que una cosa es lo que la Biblia enseña claramente y otra cosa es la aplicación práctica que nosotros hemos hecho de algún principio. Hay que separarlos porque puede ser que nuestra aplicación no sea correcta o pueda que haya que adaptarla a un tiempo concreto, pero la palabra de Dios nunca debe cambiar. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y debemos de juzgar siempre cualquier tradición a la luz de la palabra de Dios. Recuerdan ustedes en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 6, nos dice que cada creyente en las iglesias primitivas, donde estaban trabajando los apóstoles, debían de contrastar todo lo que estaban escuchando, toda enseñanza que recibían de otras partes con la enseñanza que habían recibido de los apóstoles, la que tenemos aquí escrita en su palabra. Así que, ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo frente a la tradición? Pues se podría resumir en 2 puntos. Primero, la autoridad no reside en la tradición, sino solamente en las Escrituras, como estoy diciendo. Y cualquier cosa que se oponga a la enseñanza de las Escrituras, pues entra en conflicto con ella y no se puede respetar ni se debe darle crédito si está en conflicto. Y el Señor Jesucristo, por lo tanto, defendió con fuerza, con rigor, las Escrituras como inspiradas por Dios. Y se enfrentó consecuentemente con los fariseos porque ellos añadían a la palabra de Dios cosas que no eran. Y también se enfrentó con los saduceos porque ellos quitaban de la palabra de Dios. Los fariseos añadían, los saduceos quitaban. El Señor dijo, la palabra de Dios es intocable. Es palabra de Dios, inspirada por Dios. Esto es la norma de nuestro Señor Jesucristo. Y entiendo que como creyentes en el Señor Jesucristo, lo lógico es que sigamos su enseñanza, no que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, sino que sigamos su enseñanza. Fijémonos cómo el Señor reacciona a lo que estaba ocurriendo con los fariseos, estos que estaban escandalizados porque habían visto comer con las manos sin lavar ceremonialmente a los discípulos. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor está recogiendo aquí un versículo de Isaías capítulo 29, versículo 13, que el Señor les había dicho allí, Isaías capítulo
29, perdón. Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto, fíjese, qué claramente lo había descrito Isaías 6, 7 siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera. Y esto que estaba escrito en su palabra, pues ellos, a pesar de todas aquellas cosas por las que habían pasado, seguían sin reconocerlo. Seguían empeñados en su tradición, aunque el Señor les decía que eso no valía. No reconocían la palabra de Dios como la única autoridad en cuestiones de fe y de conducta. Y en cambio, pues esto hacía que su culto fuera superficial. Dice, en vano me honran, en vano me honran. Me honran de labios, pero no de corazón. Era superficial. ¿Por qué razón? Porque no puede haber un culto que agrade a Dios, un culto que honre a Dios, si no está basado exclusivamente en la palabra de Dios. Si está basado en las tradiciones, escucharemos una y mil veces la voz del Señor diciendo, en vano me honra este pueblo, porque enseñan como mandamientos de Dios doctrinas de hombres. En vano me honran. Dios no es honrado por un culto que no se base fielmente en la palabra de Dios, que se base en otras cosas, en las tradiciones, lo dice claramente. No. Podemos usar esas otras cosas, pero es que el Señor no le van a agradar. No le va a agradar el ritualismo. Estos fariseos eran tremendos en ese sentido, todo perfectamente calculado, milimétricamente ordenado, cómo debían de ser cada cosa. Ya les he mencionado lo de el lavamiento de las manos, el ritual concreto que había que hacer, y tenían cosas así para cada asunto de la vida. Y el Señor dice, no, podéis hacer todo eso de esa manera, podéis poner caras religiosas, rostros alargados, una solemnidad, lo que queráis. Pero si vuestro culto no se basa en la palabra de Dios, Dios no recibe esa adoración. Porque es un culto que desconoce a Dios, que no tiene contacto con quién es Dios. Estaremos adorando lo que a nosotros nos parece, pero no a Dios, porque Dios se ha revelado, y se ha revelado en la palabra, en su palabra, no en lo que los hombres se han inventado. Es una actitud muy peligrosa. Sustituir la palabra de Dios por la tradición humana. De hecho, cuando el hombre hace eso, lo que está diciendo es, voy a cambiar la palabra de Dios por mi propia palabra. Eso es una perversidad enorme, que Dios no va a dejar pasar, sin lugar a dudas no lo va a dejar pasar. Y entonces dice el Señor esto, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ¿qué pasa cuando olvidamos la palabra de Dios, las Escrituras, y nos vamos a la tradición? Pues que lo interno, que es lo que Dios busca, es sustituido por lo externo. Dios busca el corazón, su corazón está lejos de mí, dice, pero en cambio lo externo, los labios, lo que hacen con sus manos, me honran. Me honran con lo de fuera, pero me deshonran con lo de dentro. Es lo que ocurre cuando no se tiene en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre pone toda la atención en el corazón del hombre. Cuando Dios escucha nuestra adoración, lo primero que está mirando es nuestro corazón. Antes de escuchar nuestras palabras, mira nuestro corazón. Y la tradición es perversa también por esta cuestión, porque pone todo el énfasis en lo exterior. Aquí lo vemos, el lavamiento de las manos, algo externo. Y se olvida de lo auténticamente importante que es el interior del corazón. Era algo muy malo, pero ellos se llegaban a sentir puros cuidando lo externo. ¡Qué ingenuos! Cuando Dios estaba viendo lo sucio que estaba su corazón. Y a eso no prestaban atención. Dios, por lo tanto, no podía en esas condiciones aceptar su adoración. Había algo fundamental que habían olvidado. Y era esto, que Dios estaba mirando su corazón. Como dijo el Señor Jesucristo, la adoración verdadera es una adoración en espíritu y en verdad.
¿Qué significa? En espíritu. Dios mira lo de dentro. No mira la cara que ponemos, si damos saltos, si estamos sentados, si estamos de rodillas, si alzamos manos. Dios mira en primer lugar y sobre todo nuestro corazón, en espíritu, nuestro espíritu en el interior. Lo otro puede ser simplemente folclore o puede ser adorno. Yo no voy a adentrar ahora cómo hay qué posición física hay que tener cuando uno adora a Dios. Lo que voy a decir es que lo que dijo el Señor Jesucristo, Dios mira el espíritu. Los verdaderos adoradores son en espíritu. Y el espíritu no tiene cuerpo. Bueno, tiene cuerpo, pero me entienden ustedes. El espíritu es una parte intangible, algo que no tiene materia. Es verdad, tenemos cuerpo como personas, pero el espíritu es espíritu. Va asociado a un cuerpo, evidentemente, pero es en el espíritu donde Dios mira nuestra adoración. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es la palabra de Dios, revelada. Tu palabra es verdad. ¿Y por qué le dijo eso el Señor Jesucristo a aquella samaritana? Porque los samaritanos habían recortado la Biblia. No creían más que en unos pocos libros de la Biblia. Y estaban ignorando otro montón de ellos. La verdadera adoración implica eso. Lo interior del corazón humano y que nos sujetamos a la palabra de Dios. Y los fariseos estaban olvidando las dos cosas. En su intento de ir a lo externo, a lo aparente, se olvidaban de lo fundamental, que es lo interno. Y el Señor estaba indignado por esto. ¿Cómo no iba a sentirse indignado? Cuando ponían un cuidado extremo en guardar mandamientos de hombres, como dice aquí la palabra, mandamientos de hombres, y se olvidaban de lo que también dice aquí la palabra, los mandamientos de Dios. No puede haber, esto es una perversidad de un grado muy elevado, muy elevado. No se puede hacer creer que la auténtica ortodoxia es esa capa externa que ponemos por delante. La ortodoxia, la verdadera espiritualidad surge de dentro. Luego se manifestará como se manifieste, pero surge de dentro. Y estos eran unos hipócritas. Les encantaba hacer toda esa ostentación exterior públicamente para que todos les vieran. Así que el Señor tiene que ir aclarando punto por punto la relación que tiene la Escritura con la tradición. Y lo primero que nos dice es que la Escritura es divina, mientras que la tradición es humana. Ellos, el Señor les dice en el versículo 7, que lo que estaban enseñando eran doctrinas, como doctrina enseñaban mandamientos de hombres. Y en el versículo 8 habla también de la tradición de los hombres. Démonos cuenta de esto. La tradición es humana, surge del hombre. Ellos, los fariseos, afirmaban que les había sido dada por Moisés, pero el Señor Jesucristo no aceptó este punto. Y él dijo, Moisés os dijo, versículo 10, Moisés os dijo, porque Moisés dijo. Y el versículo 11 dice, vosotros decís, pero vosotros decís. El contraste. Ellos dicen, no, la tradición oral viene de Moisés. No, dice, Moisés dijo, y eso que dijo está escrito en la palabra, lo tienen aquí, y lo contrapuso con lo que vosotros decís. Eran diferentes cosas. La ley de Moisés estaba escrita, era de Dios, pero la tradición era lo que ellos decían, eran cosas de hombres. Por lo tanto, la tradición humana, como es humana, pues tiene los mismos defectos y los mismos errores que cualquier otra obra humana. Y Dios no podía dejar su revelación, esa revelación que nos viene del Dios eterno, esa palabra eterna no la podía dejar en manos de algo tan frágil, tan perecedero, tan cambiante como la tradición humana. Por varias razones. Ya en la época del Señor Jesucristo había tradiciones rivales, habían escuelas rabínicas que estaban en conflicto unas con otras. Había conflicto entre las tradiciones humanas, entre ellas, pero también había conflicto entre esas tradiciones y la palabra de Dios. Era un mundo se creaba un relativismo. ¿Qué es la verdad en este ámbito? Si aceptamos la tradición oral por inspirada, por buena, y le damos la misma autoridad que a la Biblia,
lo único que entramos es en un conflicto, del que no vamos a salir, un callejón sin salida. Tradiciones que luchan entre ellas, tradiciones que se enfrentan con la palabra de Dios. Es un mundo imposible entender cuál es la verdad en ese ambiente. Dios no iba a hacer las cosas así. Eso es una auténtica chapuza, y Dios es un Dios que hace perfectas todas las cosas. Y nos ha dejado un libro escrito que es la palabra de Dios, donde la revelación queda clara y está allí para nuestro servicio, de generación en generación. Dios no hace esas otras cosas tan endebles, tan manipulables, tan cambiantes, tan conflictivas como son las tradiciones. Porque la palabra de Dios es duradera, es fiable, pero porque es palabra escrita. Esto no lo puede cambiar nadie. Lo escrito, escrito está, dijo Pilato. Pero dijo una gran verdad. Lo que he escrito, escrito está. Eso no se puede mover, no se puede cambiar, por lo menos en cuanto a la palabra de Dios. Y eso es fiable, puede pasar de una generación a otra sin sufrir distorsiones, cambios. La recibimos tal cual fue dada, pero la tradición no. La tradición es hecha por hombres pecadores. Por lo tanto, es una enseñanza poco fiable. Y al final, pues los hombres pecadores, pues lo que hacemos, pues damos expresión, damos rienda suelta a nuestras perversidades, a nuestras ideas extraviadas, corrompidas. Eso es lo que da de sí las tradiciones humanas. Todo lo que el hombre haga está manchado por el pecado, todo. En cambio, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por eso eran hombres los que la escribieron, pero eran hombres que estaban trabajando, que estaban obrando a través del Espíritu Santo. El hombre no es que queda aparte totalmente, pero es un instrumento que no aporta nada de su pecaminosidad a los escritos, porque están tomados, están siendo llevados por el Espíritu Santo para escribir exclusivamente aquellas cosas que son de Dios. Pero la tradición es cambiante. Ese es un problema que tienen los católicos, porque los católicos también hay muchas tradiciones en el catolicismo que entran en conflicto unas con otras. Y hay tradiciones católicas que entran en conflicto con la Biblia. Por ejemplo, dentro de las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas, pues tienen también sus rivalidades y sus conflictos, porque pues tienen tradiciones orales distintas que les han llegado por distintos cauces. Y luego tienen tradiciones que chocan frontalmente con la Biblia, con la palabra de Dios. El catolicismo dirá que la Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres, y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Se dan cuenta, la Biblia dice una cosa, la tradición dice lo contrario. La Biblia dice solamente Jesucristo, la tradición dice también María. Hay un conflicto entre ellas. ¿Por qué? Pues porque surgen de hombres que inventan cosas y que no tienen rubor, no se ruborizan en atentar, en ir contra lo que la palabra de Dios dice. Dicen que complementan, pero en realidad chocan. Muchas de las cosas que dice la tradición, pues ya entre los judíos, pero también en este tiempo, pues chocan con la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo expresó un principio que debe ser también normativo para nosotros. La escritura es obligatoria. La tradición es optativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Señor Jesucristo no rechazó todas las tradiciones humanas, esto es cierto, ni prohibió a los discípulos que guardaran pues, las tradiciones. Depende de cuáles sean, porque puede haber tradiciones que no sean malas. Y el Señor Jesucristo pues, no se oponía a que ellos las guardaran, pero siempre como una cuestión secundaria. Lo importante era la palabra de Dios. Para el Señor Jesucristo, y esto era en lo que fallaban los fariseos, porque ellos daban las doctrinas de hombres, los mandamientos de hombres, las presentaban como doctrina bíblica, como doctrina de Dios, como verdades inamovibles. Y eso era falso. Pero para los judíos, para los fariseos, pues condenaban, ya lo acabamos de ver, a estos discípulos, los condenaban porque no cumplían las tradiciones. Pero el Señor Jesucristo no dijo eso. No es un pecado no cumplir las tradiciones. No es un pecado. Si la tradición no entra en conflicto con la palabra de Dios, incluso puede aportar algo bueno, se puede cumplir. Pero incumplir una tradición no es pecado.
Incumplir la palabra de Dios sí que es pecado, como vamos a ver a continuación en un caso que el Señor menciona con la cuestión de los padres, del mandamiento de cuidar, de honrar a los padres, que ellos estaban incumpliendo en base a su tradición. Incumplir una tradición no es pecado, incumplir la palabra de Dios sí que es pecado. No pasaba nada porque los discípulos hubieran comido con las manos sin lavar, porque era una tradición, no era pecado, no era pecado. Esto es importante, ¿no? Diferenciar entre la palabra de Dios y las tradiciones. La palabra de Dios, incumplirla es pecado, la tradición, incumplirla no es pecado. Porque la tradición, bueno, todos tenemos tradiciones, no vamos a negarlo, pero hay que diferenciarlo. Todas las iglesias pues han asumido una tradición que es un orden concreto de culto, en su culto. Pues empezarán quizás con unos cánticos, con unas oraciones, con unas lecturas, con unas explicaciones, quizás metan entre medio otras cosas, bueno, no sé. Tradiciones, si usted va de una iglesia y ve que hay un orden en un culto, y va a otra iglesia y ve que el orden se ha modificado ligeramente, bueno, son tradiciones, alguien les ha enseñado así y se hace así, bueno, pero es que eso no es malo. No entra en conflicto en principio con nada de lo que la Biblia dice. Entonces, es una tradición que sí que se puede practicar, no pasa nada, pero tenemos que tener cuidado. También, por ejemplo, a nivel personal tenemos ciertas tradiciones, pues cada persona pues tiene una disciplina en cuanto a su vida de oración, en cuanto a la lectura bíblica, al ayuno, a la forma en la que hace sus ofrendas. Bueno, pues son tradiciones. Sí, la Biblia nos manda a orar, pero el tiempo que dedicamos a orar o cómo lo hacemos, bueno, pues puede ser ya algo que nosotros hemos añadido a lo que la palabra de Dios nos manda. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso ya no es propiamente el principio bíblico, la palabra de Dios, sino es nuestra interpretación de esa palabra de Dios. Y yo no puedo ir a un hermano y decirle, mira, tú tienes que orar todos los días tantos minutos o tantas horas. Y tienes que hacerlo además de esta manera. Y primero tienes que haber hecho esto otro. Bueno, eso lo digo yo, eso es mi tradición. Puede ser buena, puede ser saludable, a mí me puede venir muy bien espiritualmente, pero no se la puedo imponer a otros. Como de esta forma, que si no cumples lo que yo te digo, estás pecando. Y nosotros como enseñadores tendremos que tener mucho cuidado en diferenciar entre lo que es la palabra de Dios y enseñarla como palabra de Dios y nuestras aplicaciones prácticas, bueno, pues dejarlas como aplicaciones prácticas que pueden ser más o menos acertadas y que pueden ponerse, y que, bueno, pues algunas veces está claro que están en conexión directa con la palabra de Dios y ahí no hay duda, pero a veces pueden ser otras interpretaciones que nosotros hacemos. Ahí hay que ser más cuidadosos y enseñarlo como eso, como una interpretación que nosotros hacemos, por ejemplo, de un principio bíblico. Por ejemplo, se me ocurre ahora, dice la Biblia, la mujer vista, pues honestamente, con discreción, bueno. Ahora, ¿qué entendemos nosotros vestir? Pues, por ejemplo, con decoro, que dice la Biblia. Pues yo entenderé una cosa, usted entenderá otra. Bueno, pues imponer que el decoro puede ser una falda hasta los tobillos, una falda hasta media rodilla o incluso un poco... Bueno, pues cada uno tendrá sus propias interpretaciones, pero son interpretaciones. Son tradiciones, finalmente. El principio bíblico es inamovible. La mujer vista con decoro. Pero, ¿qué es el decoro? Bueno, pues ahí ya es donde entramos en un terreno y habrá que enseñar el principio bíblico, pero habrá que decir que esas otras cosas, bueno, pues son interpretaciones que nosotros hacemos, que en las iglesias puede haber iglesias que tengan normas en cuanto a la vestimenta de una mujer, pero intentarán aplicar santamente ese principio, pero cuidado, porque la interpretación ya no es la palabra de Dios, ya es la interpretación. Entonces, y eso se puede convertir con mucha facilidad en una tradición que se va transmitiendo de generación en generación y al final puede adquirir, como les pasó a los fariseos, tanto valor como la propia Escritura. Hay que tener mucho cuidado con la forma en la que enseñamos esas cosas. Ahora, si en una iglesia dicen pues, que las mujeres deben de vestir, sería conveniente que vistieran de esta manera, aplicando esto, pues tampoco hay nada malo en eso. Empieza a haber algo malo cuando eso se enseña como palabra de Dios, la interpretación se enseña como palabra de Dios. Pero aplicar un principio bíblico no hay nada malo. Si se aplica con santidad y con cordura, no hay nada malo. Pero no es un pecado. Si en una iglesia pues hay una norma en cuanto a ese principio que acabo de mencionar,
que hay que llevar faldas hasta el tobillo, y una hermana viene con unas faldas que le llegan hasta la rodilla, pues no está pecando por eso, en principio, porque estaría yendo contra el principio, contra la aplicación, la interpretación que una iglesia hace de un principio bíblico. Pero esa interpretación es la interpretación, no es la palabra de Dios. Hay que diferenciar entre esas dos cosas, porque fácilmente podemos caer como los fariseos, establecer nuestras propias normas, elevarlas a la altura de doctrina bíblica y decir que el que no cumpla lo que nosotros decimos está pecando contra Dios gravemente, cuando lo que está haciendo es contrariarnos a nosotros y pecando, si es que está pecando, es contra nuestras normas, pero nosotros no somos dioses. Hay que tener cuidado. Bueno, quizás el mejor ejemplo no sea el de la vestimenta de la mujer, que quizás pues enredo más o confundo más que otra cosa, pero espero que me entiendan. Diferenciar el principio, la palabra de Dios, con las interpretaciones, que eso ya es otro asunto. Incumplir la palabra de Dios es pecado, incumplir las normas de los hombres no es pecado, las tradiciones de los hombres no es pecado. Y esto tenemos que colocar cada cosa en su debido lugar. Por eso dice el Señor que la Escritura es suprema y la tradición siempre debe estar subordinada. Cuando ambas entran en conflicto, la palabra de Dios hay que obedecerla y la tradición hay que ignorarla. Como antes he mencionado, por ejemplo, en el caso de este asunto, la mediación de la Virgen. Bueno, si entra en conflicto, pues eso se descarta y nos quedamos con lo que la Biblia dice. Aquí el Señor lo ilustra con una cuestión que surgía, que ellos tenían también muy estudiada, que era el tema del corbán, el corbán. Y el Señor habla de ello. El corbán, para nosotros que no estamos criados en esta cultura judía, nos cuesta un poco más entenderlo, pero lo que significaba la palabra corbán significaba dedicado a Dios. Y ustedes leen en el Antiguo Testamento que un israelita podría dedicar a Dios diferentes cosas, tanto de su hacienda, de su dinero, de su propia vida, la podría dedicar a Dios. Ahora aquí lo que se nos presenta es el caso de alguien que ha dedicado a Dios todo lo que tiene, pero ha negociado con los sacerdotes, que esto era algo ya que añadían a lo que la ley decía, porque esto no estaba allí. Han negociado con los sacerdotes. ¿De qué manera? Bueno, pues han negociado con ellos y han dicho, mira, yo le ofrezco a Dios todo lo que tengo, pero yo me quedo con ello mientras viva. Cuando yo me muera será para el Señor, pero mientras tanto yo me quedo aquí con ello. Y disfruto de ello porque es mío, pero es como dejar en herencia. ¿Y qué hacían con esto? Bueno, pues ahora llegaba un hombre, se sentía muy espiritual porque había entregado todo lo que tenía a Dios. Y los sacerdotes estaban contentísimos, se frotaban las manos porque les iba a tocar una herencia, les heredaban una herencia de todo lo que tenía aquel hombre. Pero ahora llegaba el caso de que pues ese hombre tenía los padres que estaban necesitados, estaban enfermos o habían envejecido y necesitaban ayuda de su hijo. Y el hijo decía, ay, lo siento, no os puedo ayudar, porque todo lo que tengo es del Señor. Y los sacerdotes dirían, sí, no os puede dar nada porque es del Señor, no lo podéis tocar. Claro, lo que estaban esperando es que se lo iban a quedar ellos, pero no lo podéis tocar. Y entonces dice el Señor, mira que sois hipócritas, Habéis creado una tradición, porque eso era una tradición, porque el mandamiento de Dios, si lo dabas, lo dabas. No es que lo dabas, pero te lo quedabas hasta que te morías. No, eso no era. Eso era algo que ellos se habían inventado, una picardía, algo malo, que no surgía de una mente buena, desde luego que no. Era una forma de que si alguien estaba enfadado, por ejemplo, con sus padres, porque no le gustaban algo que le hubieran hecho sus padres, era una forma de vengarse. Ahora os vais a enterar, no os voy a dar nada. Podéis venir a pedirme lo que sea, pero no os voy a dar nada, porque tenía la excusa perfecta, se lo he dado todo al Señor. Míralo, qué bien, ¿no? Dejas que tus padres se mueran de hambre porque tú eres muy santo, muy espiritual y se lo has dado todo al Señor. Y dice el Señor, mira, ¿os dais cuenta cómo aquí hay un conflicto? Entre lo que dice la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y lo que vosotros habéis inventado, cambiando un mandamiento de la ley de Dios para hacer de él una tradición, es vuestra interpretación de ese mandamiento. ¿Os dais cuenta lo que habéis conseguido?
que incumplís con vuestra tradición, le impedís al hombre que cumpla con el mandamiento de Dios. Y cuando este conflicto ocurre, como he dicho antes, hay que ignorar las tradiciones, aunque tengan una apariencia de santidad extrema, para ir a lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios. Y esto era lo que ellos no estaban haciendo caso, lo estaban ignorando. Pero eran astutos, porque parecían espirituales. Iban contra la palabra de Dios, pero sin embargo parecían espirituales. Dice, vosotros anuláis, invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Nos damos cuenta, ¿no? El mandamiento de Dios quedaba asfixiado, porque la tradición les impedía cumplirlo. Y dice, y muchas cosas hacéis como estas, dice el versículo 13. Muchas cosas hacéis como estas. No era solamente con este tema, es que lo hacían con todo. Y el Señor les ataca duramente. La tradición de los fariseos les servía para constituirse a sí mismos en jueces morales de lo que era justo y injusto. Y el Señor vuelve a colocar todas las cosas en su lugar. No, la tradición no puede ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y aquellos que en base a la autoridad de sus tradiciones se levantan contra la palabra de Dios escrita, son perversos e inmorales. No se les puede aceptar. El Señor Jesucristo les habló muy duro, Fíjense que les dice públicamente, sois unos hipócritas. Esto es hablar claro, Es hablar claro. Hay que escuchar todo esto que está diciendo el Señor, la seriedad, el énfasis con el que Él está hablando todas estas cosas. No se fíen, dice el Señor, de la apariencia espiritual que puedan tener esas normas, de la cara de santurrones que pongan las personas que aplican y que obligan al cumplimiento de esas tradiciones. No se fíen de todo eso. La verdadera autoridad está única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y si es atacada por la tradición, hay que despreciar la tradición. No se puede permitir. Bueno, he dicho que nuestros amigos católicos seguro estarán enfadados con nosotros por esta exposición, pero ya digo, no creo estar inventando nada ni añadiendo nada al texto bíblico, estoy simplemente intentando expresar lo que el Señor Jesucristo dijo aquí y aplicarlo a nuestro tiempo. Y la Iglesia Católica desde luego ha heredado la postura de los fariseos. Hacen lo mismo, ellos dicen que los fariseos decían que la tradición les venía de Moisés, ya hemos dicho que era mentira, que les venía de Esdras muchos siglos después. Pero los fariseos, para dar autoridad, para dar carta de autoridad a su tradición, pues la emparentaban, la enraizaban, decían que arrancaba de Moisés. Y los católicos hacen lo mismo, dicen, nosotros tenemos nuestra tradición, pero la tradición surge del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, que hubo muchas cosas que no dejaron por escrito, que las hablaron y que fueron de aquí para allá. Y esto es algo que la Iglesia Católica nunca ha logrado demostrar, que la tradición oral venga del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Nunca lo han logrado demostrar. Lo dicen, como lo decían los fariseos, para dar autoridad a la tradición oral, pero no lo pueden demostrar. Y luego, en cuanto a la tradición, pues ellos la colocan indiscutiblemente, pero no se ruborizan, la colocan al mismo nivel que la palabra de Dios. El Concilio de Trento, en el año 1546, dijo que la Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad. Fíjense, en el Concilio de Trento. Esto es serio, es que esto atenta contra lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice todo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo dijo. Todo lo contrario. La Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad. Cuando el Señor ha estado diciendo en este pasaje todo lo contrario, que la Escritura tiene autoridad divina y la tradición es simplemente una cuestión de hombres. Que ante un caso de disputa entre las dos hay que siempre inclinarse por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, incumplirla es pecado, pero incumplir la tradición no es pecado. Y ahora, dice la Iglesia Católica, tienen el mismo nivel de autoridad. Eso ocurrió en el año 1546. Luego, en el Concilio Vaticano II, los años 1963-1965,
Pues es verdad que la Iglesia Católica dio un giro, en el sentido de que por fin, 1963-1965, por fin empezó a decirle a la gente que leyera la Biblia. Esto fue un cambio asombroso, cuando durante siglos habían prohibido leer la Biblia. Bueno, más vale tarde que nunca. Bienvenido sea. Pero desde luego estaba claro, cuando hacían esto, que esa infalibilidad de la que presume la Iglesia Católica quedaba en entredicho. Porque si antes decían que estaba muy mal leer la Biblia, y ahora decían que era conveniente que los cristianos lean la Biblia, pues evidentemente aquí hay un cambio que pone en entredicho esa autoridad infalible que pretende tener la Iglesia Católica. Así que, bueno, pues el Vaticano II cambió eso sí que es verdad, que cambió, pues dijo que sí, que era importante que los laicos leyeran también la palabra de Dios. Pero lo que vino a decir finalmente es que tanto la Escritura como la tradición son dos partes separadas e independientes de la revelación divina. Es decir, vino a decir que estaban, lo que dijo el Concilio de Trento, no cambiaron en nada. Son dos partes separadas e independientes de la revelación divina. No, señor, la tradición no es revelación divina, la tradición es lo que dijo el Señor Jesucristo. Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. No es revelación divina, ni mucho menos. Así que, en realidad, lo que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos acerca de sus tradiciones, se les puede repetir perfectamente a la Iglesia Católica en relación a las suyas. Y deberían de pensar con seriedad y honestidad en estas cosas. ¿Por qué? Porque, primero ya lo he dicho, no tienen forma de demostrar históricamente que la tradición oral surja del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. No tienen base histórica para demostrar esto. La segunda cosa es que los primeros cristianos, los cristianos de las iglesias, los líderes cristianos de las iglesias de los primeros siglos, pues lo que tuvieron mucho interés es en formar el canon de las Escrituras, es decir, qué libros eran palabra de Dios inspirada por Dios y cuál no. ¿Por qué? Pues tenían tanto interés porque querían separarlos, crear una división, dejar claro que estos escritos eran diferentes de otro montón de cosas que circulaban ya por aquel entonces, de tradiciones orales, muchas de ellas muy malas, contradictorias unas con otras. Y entonces la urgencia y el interés por establecer el canon, los libros que realmente debían de formar parte del Nuevo Testamento, porque dependían de la autoridad apostólica y del Señor Jesucristo, para separarlos de los otros, pues eso pone en claro que había una diferencia entre eso otro y lo que finalmente quedó en la palabra de Dios. Se les llama a muchos escritos evangelios apócrifos o otras cartas y escritos apócrifos porque no, aunque pretenden tener autoridad bíblica, en realidad son cosas que surgen de los hombres y que no cuentan con la autoridad apostólica. Hay que diferenciarlos. Y por esa razón, los apóstoles pusieron por escrito lo que tenían que decir y la Iglesia reconoció sus escritos como realmente que eran de ellos, porque sabían que eran de ellos. Y así que fueron incorporados. Luego también está el hecho de que muchas tradiciones católicas, como antes he mencionado, pues contradicen claros principios bíblicos. Y esto nos lleva a pensar que evidentemente pues son tradiciones que no surgen, no son reveladas por Dios, no son revelación de Dios, porque Dios no se contradice. Dios no dice en un momento una cosa y en el momento contrario la otra totalmente diferente. No un día prohíbe una cosa y luego al día siguiente dice, no, esto es buenísimo. No es así. Las personas que incluyen tradiciones opuestas a la palabra de Dios no provienen del Espíritu de Dios, por supuesto que no. Luego también, no solamente hay tradiciones en el catolicismo que atacan lo que la Biblia dice, sino que también hay tradiciones dentro de este mundo católico que se contradicen entre ellas. Y entonces surge para la Iglesia Católica un problema realmente serio. Y es que entre toda esa multitud de tradiciones, ¿cuáles son auténticas y cuáles son falsas? ¿Quién decide eso? Y finalmente, pues quien lo decide pues es el magisterio de la Iglesia Católica,
que es todo el cónclave de los cardenales y no sé si también los obispos, que se reúnen en concilios y deciden cuáles son buenas y cuáles son malas. Pero al final, en muchas épocas, depende de la época de la historia, a veces el magisterio, todos aquellos purpurados y demás, pues están por encima del Papa, pero en muchas otras épocas de la historia, pues el Papa está por encima del magisterio. Ahora creo que es una de las épocas en que el Papa está por encima del magisterio. Quien decide cuál es una tradición correcta y cuál no, es el Papa. Porque cuando él habla, es cátedra, declara es cátedra, es que eso ya es infalible, eso es verdad absoluta. Y él es el único que tiene la autoridad para poder hacer este tipo de cosas. Así que todo depende finalmente de una persona, decidir qué es verdad y qué no es verdad. Ahora, nosotros evidentemente como creyentes en las Escrituras, pues rechazamos ese tipo de cosas, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir que esto, porque lo digo yo, es verdad o es mentira, es que no es así. Y las tradiciones pues están sujetas a eso. Incluso el Papa Pío IX se atrevió a decir yo soy la tradición. Por eso, porque él es el que dice cuáles tradiciones son verdad y cuál no. Al final pueden introducir lo que quieran, porque hay tradiciones de tantos tipos y de tantos colores que pueden, si quieren meter algo que les guste y quieren elevarlo a nivel de revelación divina, pues es simplemente que el Papa diga, esto es una tradición auténtica, ya está. Aunque contradiga la palabra de Dios, que hay montones de ocasiones en las que esto ocurre. Pues es triste que esto ocurra. De todas maneras, miren, la persona que intente buscar la verdad de Dios a partir de las tradiciones, eso es un pozo cenagoso donde uno no sabe, o sea, ahora usted tiene que, para conocer la verdad de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios y además estar bien versado en todo el cúmulo de tradiciones que han surgido en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, que no surgieron del Señor Jesucristo, que se han ido inventando a lo largo de todos estos siglos, como estamos diciendo. ¿Quién puede llegar a conocer la verdad, la esencia, la verdad de Dios, cuando uno tiene que estar comparando la Biblia con las tradiciones? Bueno, es imposible, es como hacían los fariseos. Al final todas esas tradiciones servían únicamente para que la persona no llegara a la verdad de Dios, revelada en la palabra, con todo ese caparazón. Cualquier católico. Bueno, los católicos es que solo creen de teoría, en la teoría, pero luego en la práctica nunca estudian ni la palabra de Dios, poco, algunos sí, pero muy poco, y las tradiciones, los cientos, miles de tradiciones católicas que habrá, pues ¿quién las estudia? Pues prácticamente casi nadie, porque es imposible intentar averiguar cuáles son ciertas, cuáles son falsas. Bueno, eso nos conduce a un callejón sin salida. Cuando Dios ha querido que las cosas fueran mucho más sencillas, nos ha dado su palabra para que la leamos, para que la conozcamos. Bueno, pues como ven, aquí estamos en un tema muy importante. Por favor, mis amigos católicos, no se enfaden conmigo. Examinen todo esto que estamos diciendo, a la luz de la palabra, no de lo que yo digo, sino de la palabra de Dios. A ver en qué posición dejó el Señor Jesucristo la tradición. ¿Qué valor dio Dios, el Señor Jesucristo, a esa tradición? Y yo les recomiendo que descarten la tradición y que se centren en buscar la verdad de Dios en su palabra revelada. Que dediquen esfuerzos a leerla, a estudiarla, como les dijo en el Vaticano II, en los documentos del Vaticano II, que animan a los laicos a estudiar la palabra de Dios. Estúdienla y descubran por sí mismos lo que la palabra de Dios les dice. No por lo que yo le digo o les diga un sacerdote católico, no, por lo que ustedes puedan leer en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a los miembros de nuestra congregación o a las personas que vienen a la congregación les decimos, mire, usted a quien tiene que hacer caso es a la palabra de Dios. Si lo que nosotros decimos lo podemos demostrar con la palabra de Dios, haga caso. Si no lo podemos demostrar, pues no haga caso. No está usted obligado a cumplirlo. Esto es la norma que intentamos, por la que intentamos funcionar y en la iglesia local y a la que animamos a otros a que hagan. Porque la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es segura. Las tradiciones es lo más inseguro que usted se va a poder encontrar. No confíe en eso, confíe en la palabra de Dios y verá cómo Dios le bendice ricamente.
Pues de verdad que deseo que todos ustedes sean bendecidos en la palabra de Dios. Gracias por su atención una vez más.